Bienvenidos, queridos compañeros, colegas de la universidad. Estamos comenzando el nuevo diplomado. Ya es la segunda versión que tenemos del diplomado. La primera fue realmente exitosa, hubo muy pocas deserciones, realmente no son significativas. Empezamos el 30 de enero, empezamos el diplomado. Este diplomado consta actualmente de 7 módulos. Para que no se asusten, ya no se hará ese trabajo final porque todos lo consideran un poco pesado. Termina el 24 de junio y alrededor del 3 de julio tenemos el grado. Certificaremos 200 horas en un diplomado. Es una ceremonia bastante bonita, la del año pasado fue muy exitosa, la gente estuvo muy contenta. Y en estos 7 módulos cada uno tendrá su evaluación particular. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Primero, se pierde el diplomado si se pierde un módulo, es decir, mínimo hay que aprobar 6 módulos. El módulo que no se puede perder es el módulo de pedagogía. ¿Por qué? Todos los módulos son importantes, pero resulta que las mayores deficiencias nuestras es justamente en el tema de pedagogía. Y dentro del tema de pedagogía lo más complicado es el tema de evaluación. Entonces será lo fuerte en este módulo de pedagogía. Ese módulo no se puede perder. Pero los módulos restantes se podría perder uno solo. La nota obviamente, como toda nota, va de 0 a 5, pero al interior de cada módulo estará la rúbrica. ¿Qué es la rúbrica? Los criterios para establecer una matriz de valoración, que ustedes sepan con qué aprueban el curso y qué necesitan para aprobar el curso, tanto en calidad como en cantidad. Les puedo contar también que ustedes verán el curso desde el manejo de la plataforma Moodle, desde Google verán también cómo se incorpora a la plataforma diferentes herramientas de imágenes, y herramientas de sonido, cómo se pueden subir un video que está en YouTube, cómo ustedes pueden elaborar un video, herramientas de audio, bueno, todas las que hemos determinado en este tiempo que los docentes necesitan. ¿Por qué hablamos que empezamos con el manejo de la plataforma Moodle? La universidad ha venido manejando Moodle 1.9. A partir de este semestre, la universidad tiene un contrato para la administración externa de la plataforma. Teníamos 2 problemas graves. Internet, por un lado, que no es de nuestra gobernabilidad solucionar, pero sí la plataforma. Se contrató externamente y es una plataforma 2.1. Quiere decir que es mucho más avanzada. Ustedes podrán ver a partir del lunes 30 cómo es de bonita la plataforma, parece realmente una página web, es de muy fácil acceso, no habrá problema ni para ustedes ni para los estudiantes porque ustedes van a usar la misma clave que utilizan en el correo común y corriente de la universidad. Entonces sean todos ustedes muy bienvenidos, esperamos vernos todos los comienzos de cada módulo, no olviden que la primera sesión siempre será presencial y nos veremos durante estos 6 meses prácticamente que dura el diplomado. Mucha suerte, no se dejen vencer, que esto parece difícil, pero realmente es muy entretenido y a la larga no es difícil, es fácil.